una de las cosas que tiene el ser humano, que el ser humano piensa que siempre hace las cosas correctamente. Y en la medida que tenga mayor ego, hace las cosas mucho más correctamente, ¿sí? Es decir, que las personas piensan que nunca nos equivocamos. Y eso es una lucha que hay entre digamos, el mundo y nosotros como hijos de Dios. Nosotros no nos equivocamos cuando ponemos nuestras acciones delante de Dios y nos dejamos guiar por Él. Ahí es cuando no nos equivocamos. De resto, nosotros, el ser humano de por sí se equivoca. Y hay una cosa que es importante que entender, que a mí me gusta, o sea, que Dios, cuando uno llega a Cristo, tiene que obligatoriamente ser cambiado, ser mudado, ¿sí? Dice que cuando uno llega a Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y así tenemos que movernos. ¿Pero por qué tengo que cambiar? Porque hay cosas viejas que yo tengo que dejar. La Biblia habla de ropa vieja, de odres viejos, y nosotros tenemos que tener ropa nueva y ser odres nuevos para que ¿qué? El vino nuevo pueda entrar en nuestras vidas y hacer cambios. Si nosotros decimos, no, tranquilo, llego a la iglesia y no sé qué, que poquito a poco y que ya veremos y que no sé qué, no pasa nada. El problema de cuando uno llega a Cristo, al final viene uno contento y después va pasando. El problema no es cómo empieza, pero es cómo termina. Porque hay una cosa, ustedes y yo vamos a morir. Hasta ahora muy pocos son los que se han salvado de eso. Entonces vamos a morir porque es ley de vida. Y al morir, nosotros vamos a ir a un juicio. ¿Sí? Juicio por lo que hicimos bien, por lo que hicimos mal y por lo que dejamos de hacer. Y dice que está escrito que cuando uno muera va al juicio. Y después de eso, entonces dice, ay, pero Señor, si yo iba a la iglesia. No, pero usted no hizo lo que realmente Dios le pedía, lo que pedía en la palabra de Dios, en la Biblia. La Biblia es nuestra guía, es nuestro manual de vida y así tenemos que trabajar nosotros. Ahora, cada uno hace lo que quiera. ¿Por qué? Porque Dios a usted le dio un libre albedrío de hacer lo que usted quiera, ¿sí? Y no pasa nada, ¿sí? Pastor, alguien compartió en el internet, ¿sí? Pastor, ¿yo puedo dejar de ir a la iglesia? Claro que puede dejar de ir a la iglesia. ¿Yo puedo decir mentiras? Claro que puede decir mentiras. ¿Puedo robar? Claro que puede robar, no pasa nada, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No, pues al final, si yo hago mi voluntad, pues entonces voy a ir al infierno. ¿Por qué? Porque hice mi voluntad. Dios nos da el libre albedrío de escoger, o lo seguimos a Él, o no lo seguimos a Él. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Y aquí hoy estamos los que seguimos al Dios Todopoderoso. Vamos a darle un aplauso al Señor. A veces es normal que en nuestra etapa en la vida a veces aparece cansancio, aparece desmotivación, desánimo, la enfermedad de moda, la depresión. A veces se nos acaban las pilas. Y entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que andemos activados y con las pilas nuevas. Entonces, en 2 Timoteo 1:6, está hablando el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo y le dice, 2 Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo
que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado eso, y ¿qué es lo que está diciendo él? Que no dejemos apagar el don de Dios, ese fuego que tenemos aquí. Cuando las personas dejan apagar el fuego, se van apagando, y entonces ya empiezan a alejarse de la iglesia, a cambiar amistades, a buscar amistades del mundo. Y entonces lo que Dios quiere es que nosotros andemos, ¿qué? Con las pilas puestas y andemos avivados. Ahora, aquí podemos mirar a todos los que están aquí, me pueden mirar a mí, y todos somos diferentes. Todos tenemos un carácter diferente. Todos tenemos una forma de que nos han educado de formas diferentes a todos, ¿sí? Cada uno tenemos un pensamiento diferente. Entonces, ¿en qué momento es que volvemos a tener esa identidad? Cuando nosotros somos procesados y somos transformados por el poder de Dios. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, viene el cambio en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que pasa? Seguir a Cristo tiene sus problemillas. No es fácil a veces. Y dentro de eso nosotros tenemos que ir siendo procesados para poder seguir a Cristo. Dice la Biblia, el que robaba, que ya no robe más. El que decía mentiras, que ya no diga mentiras más. El que se peleaba con el vecino, que no se pelee con el vecino más. El que se escondía en el trabajo para no hacer su trabajo, sino esperar que el jefe saliera para no trabajar, que no trabaje de esa forma, sino que trabaje rectamente. Y así la Biblia habla de cambio, de transformación. Y hay una historia que alguien me la contó hace muchos años. Había una chica muy guapa con su amiga y entró a los chinos, a los mejores chinos de Lucena, y empezó a andar por el área donde venden esos jarrones bonitos que pueden ser persas o turcos o yo no sé qué. Y dije, ay, tan bonito ese jarrón, un jarrón grandísimo dice, para adornar mi casa. Ay, tan bonito, tan bonito. Y de pronto el jarrón empezó a hablarle a ella. Y le dice el jarrón a las chicas, ustedes no saben lo que me ha pasado a mí para ser tan guapa y tan esbelto y tan bonito. Entonces empezó el jarrón a hablarles, ¿sí? Dice, cuénteme. Dice, usted no sabe que primero tuve que pasar por las manos del alfarero. Y me puso en el trompo del alfarero y me metía los dedos y me metía la uña y me hacía así. Yo sentía que me estaban quitando y yo ya que no podía. Y de pronto empezó a quitarme piedrecitas y más me dolía. Y la muchacha decía, ay, sí. La mujer decía, qué cosa tan bonita. Pero ahí no termina todo. Después me metieron a un horno. Y en ese horno yo me ahogaba, yo casi que me ahogaba porque a altas temperaturas y sentía que me estaba quemando y estaba cociendo. ¿Para qué? Para que yo no perdiera la forma que había adquirido. Ay, qué bueno. Pero ahí no termina. Después me pasaron al mismo trompo del alfarero y empezaron a lijarme. Yo sentía como unas cosquillas y yo no podía dejar de reírme y se movía y ya pasó ese proceso. Pero aún no termina. Luego me entraron a una cabina de pintura y me pintaron y yo sentía que me ahogaba, que no podía respirar. Y le decía el jarrón, dice, uy, pobrecita, ¿cómo sufre? Dice, pero aún no termina. Lo que más me dolió fue cuando me pasaron al horno de la pintura final. Un horno que era para que la pintura nunca se acabara. Y eso yo sentía a altas temperaturas, casi a 1000 grados, y eso ya no podía. Yo sentía que me quemaba, pero luego de ese proceso, estoy así de guapo. Este soy yo. Lo mismo pasa con los cristianos.
no queremos proceso. No queremos que nos pasen por esos lados y queremos ser elegantes, hermosos y guapos. Los cristianos buenos pasamos por procesos. Los cristianos que realmente quieren seguir a Dios, Dios nos pasa por la rueda del alfarero, ¿sí? Problemas en todo lugar, situaciones difíciles, en su casa, en su estudio, en su trabajo, con el vecino, con los políticos, con todo. Pero lo que Dios quiere es que en ese proceso no abunde la queja, sino que entienda que ese proceso es que nos lleva a otra situación mejor. Si usted quiere ser un cristiano que brilla, un cristiano que avanza, un cristiano bueno, permita que Dios lo pase por ese proceso. Nosotros los que entendemos un poquito del Evangelio, hablamos de pagar el precio. Uno puede decir, no, esto del cristianismo es muy duro y me voy. Y afuera hay buena vida, entre comillas. El problema es el final. El final. Puede tener mucho dinero, la mujer más bonita, pero no puede ser feliz. No va a ser feliz porque hay un vacío en su corazón que solamente lo puede llenar ¿quién? Jesucristo. Ahora, decía al principio, cada uno de nosotros tenemos un carácter, una forma de ser. Somos diferentes. Mire al hermano que está a su lado y dígale, tú eres diferente a mí. Y ahora mira al que está atrás y dígale, tú eres diferente a mí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que eso es verdad. Somos diferentes. Aún los esposos son diferentes. Y por eso es que para que un matrimonio marche debemos respetar ese tipo de diferencia, tipo de carácter, si no, eso va a funcionar mal. Cuando llega uno a Cristo, Él lo conoce. ¿Sí? Ahora, hay una teoría que dice, Cristo a mí me acepta como soy. Eso no es verdad, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. Es decir, te va a moldear, te va a trabajar. Sí, claro, cuando viene el Señor lo abraza y le hace, ¿qué? Pues dice, hijo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, hijo, empieza el Señor a trabajar con nosotros. Y mira, hoy nos vamos de cocina. Hoy nos vamos de cocina. Tenemos zanahoria, tenemos café, tenemos huevo y tenemos una olla con agüita. ¿Sí? Entonces, esta zanahoria vamos a decir que se parece al hermano José que está en el culto. Este café se parece a la hermana Araceli. Uy, gloria a Dios que no hay ninguna Araceli aquí, que está aquí en el culto. Y el huevo se parece al hermano José Antonio que está aquí en el culto. Entonces, esta zanahoria no me la puedo comer así. Así no vale. Para poder que yo disfrute esta zanahoria, usted disfrute esta zanahoria, tengo que pelarla, lavarla, quitarle estas cosas y a lo mejor me la como cruda o la meto a la olla, se cocina o la meto a un guiso y cambia. Es decir, que esta zanahoria para que produzca los nutrientes, para que produzca todo, tiene que pasar un proceso. Amén, ¿me están entendiendo? Lo mismo, este café yo lo abro y es solo, yo creo que ninguno se echó una cucharada de este café a la boca, porque horrible, sabía feo, y eso que es colombiano. Un aplauso. Entonces, mira, entonces, este café no así como está, y eso que ya ha sido procesado, ha sido molido, ha sido secado, pero aún falta el proceso. Entonces tengo que echarlo a la olla para que haya un proceso. Y el huevo
yo creo que a muy pocos les gusta el huevo crudo. A muy pocos, ¿sí? Alguna vez intenté comerme un huevo crudo, pero eso queda uno. Entonces, este huevo tiene que pasar por un proceso. Y mira, entonces, haga de cuenta que usted es parecido al café, o a la zanahoria, o al huevo. Cuando el huevo es cocinado o frito o en tortilla o en tortilla de patatas o con tomate y cebolla, lo que quiera, delicioso. Pero así no sirve. Y lo mismo la zanahoria con los guisos y con todo, pero así no sirve. Y el café. Entonces mira, cuando yo he hecho esto aquí, he hecho la zanahoria después de esto, he hecho el huevo y luego el café lo llevo a la cafetera. Obtengo unos resultados extraordinarios. Primero, la zanahoria me va a dar nutrientes. Dicen los entendidos que para la vista es muy bueno, que tiene vitamina C, que tiene vitamina D, pero así sin ser procesada, no puedo usar todo eso. El huevo dice que es bueno para el cerebro, que tiene unas propiedades, pero así no lo puedo usar. Y el café, cuando los cafeteros, los que les gusta mucho el café, ¿sabes? El café se pone en la cafetera y empieza a oler, qué rico. Y luego que se lo toma, ni hablar. Pero mira, hay una cosa que es importante entender. Yo voy a poner estos tres elementos pasarlos por una olla a un mismo fuego. Y los tres me dan resultados diferentes. Cuando pongo el huevo en una olla a hervir, lo blando se vuelve duro. Se vuelve duro. Cuando pongo esto a hervir, me hace un efecto contrario. Lo duro se vuelve blando. Y cuando pongo esto a hervir, no se pone duro ni blando, sino eso ya después no sirve, porque queda eso. Pero lo que produce, yo me tomo un café, usted se toma un café y se pone como animoso, y luego el aroma y el sabor, dice, dame un café que es que no puedo, es que... Sí. Los que fuman, en lugar de fumar, tómense un café, que eso es mejor que el cigarrillo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como usted es una persona diferente, el fuego de Dios produce efectos diferentes en ti. Para que tú puedas ser procesado, para que tú puedas llevar, digamos, a mí me gustaría, está aquí escrito, dice, usted tiene que ser café. ¿Por qué? Usted llega y pone café y cuando un visitante entra a su casa, en la casa hay aroma de café. Y cuando yo llego a un sitio, debo ser ese aroma de Cristo que cambia la atmósfera donde yo voy. Cambio atmósferas, cambio situaciones. Donde yo llegue, donde tú llegues, tiene que haber un cambio diferente. ¿Por qué? Porque tú eres el aroma, lleva el perfume de Dios. Y si usted es, vamos a decir que es una zanahoria, la persona que se coma la zanahoria va a tener beneficio. La persona que se coma el huevo va a tener beneficio. Y el proceso que fue en una olla fue el mismo. ¿Qué quiero decir? Que la persona que trabaja en ti es el mismo Espíritu de Dios para cada uno de ustedes. Y que el efecto depende de cómo tú lo quieras. Señor, úsame. Señor, yo quiero quedarme aquí sentadito en la última banca. A eso es lo que le va a dar Dios. Señor, úsame para ir a las naciones. Eso es lo que le da Dios. Señor, yo quiero pagar el precio. Eso es lo que le da Dios. Entonces, sencillamente, el fuego de Dios produce en ti un cambio. ¿Para qué? Para que tú produzcas efectos, para que produzcas frutos, para que sea una persona apetecible. Una zanahoria cocinada es apetecible. Un café colado y hecho en es apetecible. Y el huevo cocinado, que a mí me gusta mucho, tibio, frito, es apetecible. Y nosotros como cristianos tenemos que ser apetecibles. Pero para ser apetecibles tenemos que dejarnos procesar por Dios.
si no nos dejamos procesar, si somos, hablando en andaluz, muy chulitos, Dios no nos va a dejar, no nos va a procesar. Pero si uno dice, Señor, aquí estoy, heme aquí, haga conmigo su voluntad, dice. Entonces, decía yo, 2 Corintios 5:17. Cuando usted, cuando las personas que nos ven allí en las redes sociales tienen un encuentro con Jesús, eso es un antes y un después. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo mejor que le puede pasar a uno, tener un encuentro con Jesús. Es lo mejor que le puede pasar a uno. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, cuando lo ve cara a cara, cuando lo siente, cuando Él le habla, cuando uno cambia completamente, uno está formado, ¿sí? Por eso dice, el que robaba ya no roba más. El que peleaba ya no pelea más. El que fornicaba ya no fornica más. El que se pelea ya no. Y entonces, ahora, las cosas no pueden seguir igual cuando usted tenga un encuentro con Jesús. Y mire, me gusta, vuelvo a lo que dije al principio. Usted y yo tenemos el libre albedrío. Libre albedrío es que yo puedo hacer lo que me da la gana. O puedo hacer cositas que no le agradan a Dios, o puedo hacer cosas que le agradan a Dios. Entonces, y me impacta cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto del Edén. Les dijo, mira, ahí está la tierra, las vacas, los peces, el mar, la hierba, todo. Dice, multiplicaos y sojuzgad la tierra. Ustedes son los que mandan en la tierra. Le dijo Dios a Adán y a Eva. Y de pronto le dijo a Adán, ¿sabe qué? Usted, porque yo como te he dado autoridad, como te doy mando, como te delego, póngale los nombres a los animales. ¿Qué más da? Póngale los nombres a los animales. Y me impacta cuando Adán terminó de colocarle los nombres a los animales, dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Si yo le digo, hermana Susi, ¿qué opina del nombre, el nombre que le vamos a poner a la hija de la hermana Amalia? Usted dice, ay no, que la pongan mejor Rosita. Y hermana Carmen, ¿usted qué piensa? No, mejor que la pongan Carmen. Y le pregunto al hermano Wilfredo, no, que lo ponga José. O Josefa, porque soy una mujer. Y así todos vamos a dar una opinión diferente. Y el Señor respetó la opinión de Adán sobre los animales. Dijo, lo que usted los puso, así se quedan. ¿Qué está diciendo? Que Él es tanto el libre albedrío que Dios nos da, que Él no se mete con nosotros. Cuando uno decide hacer cosas, Él te deja hacer las cosas que tú quieres. Ahora, otra cosa es cuando tú dices, Señor, yo te entrego mi vida, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Ahí usted está autorizando al Señor para que empiece a trabajar en ti. El Señor es un caballero y no hace nada si usted no lo autoriza. Apocalipsis 3:20, que todos se lo saben, me gusta mucho porque tiene dos connotaciones. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno
oye mi voz y abre la puerta. O sea, si no quiere oír la voz y no quiere abrir la puerta, no pasa nada. Pero si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En la versión de la Nueva Traducción Viviente dice, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. El Señor no se mete con su voluntad. Si la persona quiere hacer algo, Él lo permite, Él lo deja. Solamente que cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero que usted sea el capitán de mi barco, yo sea que tú seas el Señor de mi vida, ahí yo le estoy autorizando o tú le estás autorizando para que el Señor trabaje en su vida. Y es ahí cuando nosotros determinamos seguir a Cristo y luego, ¿qué hacemos? Después nos dice, ya no quiero seguir a Cristo. El Señor te mete en un proceso para que tú vuelvas a servirle a Cristo. Dice la Biblia, la obra que Dios empezó, Él la termina y punto. Así que si uno un día amanecí cansado y dice, ¿sabe que ya no quiero seguir a Cristo y me voy por ahí? No pasa nada, el Señor lo deja. Pero vaya y pase sus procesos, vaya y pase sus amarguras y el Señor luego lo trae nuevamente. ¿Por qué? Porque Dios te ha escogido como persona salva. Te ha escogido como hijo tuyo y te va a permitir pasar por procesos para que tú pases a la vida eterna juntamente con Él. Ahora, me gusta eso. Mire, hermano, hay que entender que Jesús lo que quiere es tener una amistad contigo y conmigo. Si abre la puerta, cenaremos juntos como amigos. Entonces, cuando yo hace algún tiempo entendí que yo no solamente era un siervo de Cristo, un servidor de Cristo, sino que yo también podía ser amigo de Dios. Entendí eso y empecé a hablar con Dios como si fuera mi amigo. Ahora, respetando, ¿no? Entonces dice Juan 15:15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en el 16 dice, perdón, Juan 15:13. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego en el 14 dice, vosotros sois mis amigos. Hermano, usted tiene que entender, usted es amigo de Dios. Usted es amigo de Dios. Dígale al que está a su lado, yo soy amigo de Dios. Yo soy amigo de Dios. Y dele un aplauso, que eso, o sea, tener de amigo de Dios, eso a cualquiera le vuela la cabeza. Ahora, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, para ser amigo de Dios hay que cumplir sus mandamientos. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer a vosotros. Hermano, cuando uno realmente entiende eso, cuando uno dice, si yo puedo ser amigo de Dios, pues voy a cumplir sus mandamientos, porque esa amistad no la. ¿Cuántas veces hacemos cosas tremendas por nuestros amigos del mundo? ¿Sí? ¿Por qué no seguir sus mandamientos para ser amigos de Dios? Y dice que cuando nosotros somos amigos, Él nos cuenta lo que va a hacer. A su amigo Abraham le dijo que voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y dice, ay, Señor, pero ¿por qué? No, que sí, que voy a destruir Sodoma y Gomorra. A su amigo Noé le dijo que haga un arca porque voy a acabar con el mundo. Voy a ver un diluvio. Dios habla con sus amigos, a sus apóstoles decía. Ahora a nosotros, dice, bueno, ¿y cómo nos habla Dios? A través de la palabra, a través de algún amigo, a través de un impío, a través de los profetas. Dios nos habla de diferente manera. ¿Por qué? Porque es nuestro amigo y Él quiere lo mejor.
Si Él es nuestro amigo, pues va a querer lo mejor para nosotros, indudablemente. Y ahora, digo, yo me puse a pensar, dije, bueno, si Jesús es mi amigo, si Dios es mi amigo, pues ¿por qué no confiar en Él? Los amigos del mundo te van a fallar, pero Jesús es un amigo que nunca falla. Es un amigo que no te deja vendido. Entonces, ¿por qué no confiar en Él? Entonces, yo me ponía a pensar, ese Jesús que es mi amigo, ¿qué nos puede dar a nosotros? ¿Qué nos va a dar a nosotros? Y entonces vamos a decir Juan 6:34. Juan 6:34. Ese amigo nos ayuda, nos fortalece, nos da muchas cosas y dice, Juan 6:34, le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca más tendrá hambre. ¿Por qué no ir a Él? Si Él es el pan de vida. Y luego dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Para no tener sed y para no tener hambre, hay que ir a Jesús. Ahora me dice, bueno, si yo no trabajo no voy a comer. No, hermano, es que no solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. Usted puede tener la nevera llena, pero si no tiene paz, si no tiene gozo, si no tiene alegría, es como si la tuviera vacía. Y la Biblia dice que es mejor comerse una tostadita con aceite en alegría que no manjares en discordia. Entonces, aquí está hablando de eso, de sed, ¿sí? De sed, que él dice, el que tenga sed venga a mí, no tendrá sed jamás. Entonces, ¿cómo no seguir a un Dios que nos da, que nos quite el hambre y nos da así? Ahora, mira, una cosa que cuando hablábamos ahora del café, me gusta mucho, es Juan 12:1. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y que luego resucitó, y a quienes había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Jesús era muy amigo de Lázaro, de María y de Marta. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Cuando yo miraba esto, decía, qué bonito que nosotros seamos el perfume para perfumar a todas las personas que se acercan a Cristo. Que cuando nosotros lleguemos a una casa diga, este hermano, esta hermana tiene algo diferente. Impregna esa casa con el perfume de Dios. Impregna ese sitio de trabajo con el perfume de Dios. Impregna donde vaya el perfume de Dios. ¿Por qué? Porque uno está lleno de ese perfume. Dice que el perfume que regó María se llenó toda la casa y era un perfume de nardo puro muy costoso. Y entonces nosotros estamos para eso. Si el Dios Todopoderoso es mi amigo y Él es el que nos da pan, Él es el que es agua, y nosotros somos esas personas, tenemos que permitir que, así como al principio hablamos de esto, permitir ser procesados por Dios para llevar agua viva, para llevar pan y para llevar perfume a las personas que están necesitando de eso. Amén. Y por último, ya para terminar, en Juan 7:7, Juan 7:37, dice, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Y eso es lo que nosotros tenemos de nosotros cada vez cuando vamos al lugar secreto, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando alabamos. Nos estamos llenando de paz, nos estamos llenando de gozo, nos estamos llenando de alegría, de salud, nos estamos llenando de vida ¿qué? Abundante. Y nosotros tenemos que ir a compartir con los demás, que los demás vean en nosotros que Cristo mora en nosotros y somos eso, unas personas llenas de gozo, llenas de alegría, llenos de paz y llenos de vida. Y entonces, si todo es eso, ¿por qué no permitir que seamos procesados? ¿Por qué no permitir así que como el huevo, que como la zanahoria, como el café, cambiemos nuestra forma de ser para ser procesados de acuerdo a Cristo? Solamente Dios necesita que usted permita ser procesado, ser cambiado, ser transformado. Si nosotros realmente permitimos que Dios cambie nuestras vidas, vamos a ser unas personas de éxito en nuestra vida. Vamos a ser unas personas victoriosas. Vamos a ver la mano poderosa de Dios en mi vida, en su vida y en su familia. Va a ser así. Ahora, si nosotros permitimos que Dios nos transforme, vamos a tener el pan de vida. Nunca vamos a tener sed y de nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué son ríos de agua viva? Que usted está limpio y con esa limpieza va a impregnar otras personas, empezando por su casa y su familia. Así que, hermano, el mensaje es: ríndete a Jesús, ríndete a Jesús, permita que Él trabaje en él. El mensaje es: ponga los ojos en Jesús, déjese moldear, déjese trabajar por Jesús. Hermano, tiene que ser consciente de que hay cosas que aún tienes que cambiar. Yo soy consciente que hay cosas que yo tengo que cambiar. No es que yo no, todos tenemos que cambiar y solamente el Dios Todopoderoso puede cambiarnos. Y cuando Dios nos cambie nuestra forma, vamos a ser unas personas de éxito, tener un matrimonio de éxito, una familia de éxito y a sus hijos en bendición. Si no es así, si no nos dejamos ser cambiados, por eso decía al principio, no puede echar el vino nuevo en odres viejos porque se revienta el odre. No puede poner un remiendo en un remiendo viejo en una ropa nueva porque se va a romper. Dios quiere que seamos nuevas criaturas, personas cambiadas, personas transformadas. ¿Para qué? Para tener bendición y servir de bendición a otros. Amén. Ahí donde está, póngase en pie, por favor.